Bueno, complementando el tema de la primera ley de Newton y para ayudar un poco a resolver los ejercicios del repartido 2 y siguientes, voy a nombrar y describir algunas fuerzas importantes que vamos a trabajar en el curso, nombrando las cosas más útiles que nos van a servir. Bueno, la primera que voy a describir es la fuerza peso, que es la fuerza que hace la Tierra sobre los objetos. Esa fuerza es siempre hacia el centro de la Tierra, sentido hacia el centro de la Tierra y dirección vertical. En nuestro caso, siempre va a ser, como siempre vamos a dibujar la horizontal así, siempre va a tener dirección vertical y sentido hacia abajo. La ecuación para calcular el peso es m por g, donde m es la masa en kilogramo y g es 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es equivalente a la aceleración de los cuerpos en caída libre. Eso lo vamos a explicar en otro tema. Pero básicamente la aceleración de los cuerpos, si yo los dejo y si ignoro la resistencia del aire. Este 9,8 es válido a esta altura más o menos. En realidad nosotros sería 9,81, pero lo redondeamos a 9,8. Después vamos a ver que a mayor altura ese valor es distinto. Pero para lo que nos interesa a nosotros, para resolver los ejercicios, es que es una fuerza vertical hacia abajo y cuyo módulo se calcula de esta manera. Bien. La segunda fuerza que vamos a trabajar es la normal. La normal es la fuerza-reacción, digamos, entre comillas, entre muchas comillas, que hace la superficie sobre el objeto por estar apoyado. Por ejemplo, en este caso, que tenemos esta situación, la fuerza normal tiene esta dirección. La característica principal de la fuerza normal es que siempre es perpendicular a la superficie. Es decir, que si yo tengo una superficie de esta manera y el objeto está así, entonces la normal también va a ser inclinada. La normal en sí no tiene ecuación porque depende de determinadas situaciones de equilibrios, así que habrá que ver caso a caso. Bien. La siguiente fuerza que vamos a trabajar es la tensión. La tensión es la fuerza que ejerce una cuerda tensa al estar unida a un objeto. Bien. Vamos a cambiar de color para la cuerda. La dirección de la fuerza es la misma que tiene la cuerda, obviamente, y el sentido es, digamos, desde el objeto hacia la cuerda. Esta fuerza tampoco tiene ecuación y habrá que ver caso a caso para poder determinar. Esta es entonces la número 3. Bien, la número 4 es la fuerza de rozamiento. Bien, y dentro de este caso podemos subdividir en dos tipos. La fuerza de rozamiento cuando el objeto tiene un movimiento relativo con respecto a la superficie y la fuerza de rozamiento cuando el objeto está quieto en relación a la superficie. Vamos a empezar con la del movimiento. Cuando el objeto está en movimiento con respecto al piso, entonces se le llama fuerza de rozamiento dinámica o cinemática, es lo mismo. Depende del libro, es el término. Entonces, si imaginamos una situación donde está el objeto y tiene una velocidad hacia la derecha, voy a poner la velocidad con la letra V y estoy indicando que se mueve hacia la derecha. Entonces, esta fuerza de rozamiento tiene como característica principal que es siempre opuesta a la velocidad. Es decir, digamos que es una fuerza que está frenando el objeto. Eso pasa porque quien le hace la fuerza es la superficie sobre el objeto. Tiene una ecuación cuyo módulo se puede calcular de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento estática es igual a mu sub k por la normal que hablamos anteriormente. Mu sub k es un coeficiente de rozamiento
cuyo valor depende de la superficie y del objeto y su interacción. Es decir, por ejemplo, si tengo una superficie que es más lisa, como por ejemplo hielo mojado, entonces el coeficiente de rozamiento será muy bajo. Si tengo una superficie más rugosa, el coeficiente será más alto. Para ustedes lo que les interesa es que una vez que en el ejercicio se da un coeficiente de rozamiento, ese vale siempre para la misma superficie y el mismo objeto, no lo cambia. O sea, es una constante dentro del mismo ejercicio. Bien. Y el otro tipo de fuerza de rozamiento es cuando el objeto está quieto. Es llamada fuerza de rozamiento estática o estático. Entonces aquí no hay movimiento. En este caso, la fuerza de rozamiento simplemente es aquella que va a impedir el movimiento. Es decir, es la fuerza que hace la superficie para evitar que el objeto se mueva cuando se hace una fuerza tratando de moverlo. Por ejemplo, si tengo este borrador acá, si yo le hago una fuerza y no lo puedo mover, significa que hay una fuerza de rozamiento que está haciendo el libro sobre el borrador. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento, cuando el objeto no se mueve, tiene que ser opuesta y el mismo módulo que la fuerza que yo estoy haciendo. Es decir, si yo le aplico una fuerza F intentando mover el objeto, entonces la fuerza de rozamiento anulará esa fuerza. Yo trato de mover esto y no puedo, porque hay una fuerza de rozamiento en el piso. Si el piso fuera totalmente liso, o hubiera una relación totalmente lisa, entonces apenas lo tocaría y se movería. Bien, esa fuerza de rozamiento estática obviamente tiene un límite. ¿Por qué sé que hay un límite? Porque en un momento yo puedo mover el objeto. Como puedo mover el objeto, tiene un valor máximo. El valor máximo de esa fuerza de rozamiento, que le podemos decir max, se calcula como 1 sub s por la normal. Este es un coeficiente de rozamiento distinto a este. Es decir, es un coeficiente de rozamiento que aparece cuando en una relación entre superficie y objeto, pero cuando el objeto está quieto en relación a la superficie. Si el objeto se empieza a mover, entonces ya la fuerza de rozamiento pasa a ser esta. Por ejemplo, si hiciéramos una gráfica, acá en el medio, si hiciéramos una gráfica de la fuerza de rozamiento, imagínense que voy aumentando la fuerza que hago y en un momento cuando el objeto se empieza a mover, esa fuerza de rozamiento baja y se convierte en esta, porque esta es una fuerza constante, ¿no? Otra cosa importante también es que este coeficiente siempre es más grande que este. Eso es lo que significa que es más difícil empezar a mover el objeto que mantenerlo en movimiento. Bueno, esas son las principales fuerzas que vamos a trabajar por ahora. Después vamos a continuar otras, pero son las que necesitan para resolver los ejercicios que estamos trabajando. Bueno, nos vemos en el próximo video o cuando vuelva a la